que clama en el desierto. Sean todos muy bienvenidos a su programa Voz que clama en el desierto, conducido por la pastora Milly Félix. Los tiempos en que estamos viviendo nos impulsan a que, al igual que Juan el Bautista, hagamos un llamado al arrepentimiento, preparando al mundo para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu palabra sea esparcida, tu verdad sea conocida. Voz que clama en el desierto. Prepara el camino, rellena los valles, se bajan los montes, proclama el Señor. Prepara el camino, sendas endereza, allana caminos, proclama el Señor. El Señor viene en las nubes, Jesús el gran rey, Jesús el Señor viene en las nubes, Jesús el gran rey, Jesús el Señor. Como ustedes habrán visto, la justicia y la paz se besaron, la misericordia y la verdad se encontraron. Nosotros estamos leyendo aquí 4 atributos de Dios. Y decimos atributos de una manera gramática en español, pero en realidad Dios no tiene atributos, Dios tiene esencias perfectas, perfecciones de la esencia de Dios. Estamos mirando aquí 4 perfecciones de su esencia, 4 perfecciones de lo que Él es, de su sustancia, la misericordia, pero 4 que si nosotros vemos son como irreconciliables. Es como una contra la otra, como que no se pueden reconciliar. La misericordia siempre va a clamar perdón para el pecador. La misericordia clama perdón, pero la verdad dice, la paga del pecado es muerte. La justicia declara, el alma que pecare ciertamente morirá, y por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero la paz quiere pacificar el corazón del hombre, quiere que el hombre esté en paz para con Dios, quiere que el hombre y Dios hagan la paz. Y dice que la justicia y la paz se besaron y que la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Por qué? Porque apareció el amor, otra de las perfecciones de la esencia de Dios. Y cuando apareció el amor encontró el camino en Cristo. Y todos fueron reconciliados en aquella cruz sobre el monte Calvario. ¡Aleluya! 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 Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que los tiempos fueran formados, todo apuntaba hacia el Calvario. Yo quiero que tenga en su corazón esto bien, pero bien presente. Antes de la fundación del mundo ya todo apuntaba hacia el Calvario. El Calvario no fue algo solamente de 2000 años para acá. Todo apuntaba hacia el Calvario. En su primer discurso de Pedro, una de las porciones que él le dice: varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios, por los señales que Dios hizo en medio vuestro, por medio de Él, en medio de vosotros, como vosotros sabéis, a este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y entregasteis a manos de inicuos para crucificarle, al cual Dios lo levantó, suelto a los dolores de la muerte, pues la muerte era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, fíjense bien, que las palabras que quiero enfatizarle aquí es, por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios.
O sea, que lo prendieran, que fuera crucificado. Fue una determinación que Dios tomó desde antes de la fundación del mundo. Fue el anticipado conocimiento. O sea, Dios conocía lo que iba a suceder luego dentro del tiempo. Amén. No fue una sorpresa. Así que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos, ya todo apuntaba hacia el Calvario. Amén. También encontramos en la primera carta de Pedro, en la primera carta de Pedro que Pedro escribe, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, el cual lo ha resucitado y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. La palabra que quiero enfatizarle aquí es que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por un cordero ya destinado por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos entendiendo que desde antes de la fundación del mundo ya todo se apuntaba hacia el Calvario. Amén. También vamos a ver ahora que aún la era presente, ya la era del tiempo ahora, apunta también hacia el Calvario. Es muy importante el fundamento que le estoy poniendo. ¿Amén? Así que vamos a poner atención. Es muy importante que sepamos que ahora también dentro del tiempo, dentro del siglo, el presente siglo, uno fue el siglo pasado, ahora estamos en el siglo presente, que es ahora la dispensación del tiempo. También todo está continuamente apuntando hacia el Calvario. Y sucedió desde el inicio. En aquel momento, cuando Dios maldijo a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá la cabeza, tú le darás de calcañar. Estaba apuntando ya hacia el Calvario. Amén. Estaba apuntando hacia el Calvario. Y también cuando en la primera carta a los de la diáspora, el apóstol Pedro, también hay un párrafo que dice: los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, yo digo ahora a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñando qué persona y qué tiempo decía el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual de antemano ya les anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos ministraban estas cosas que hoy han escuchado por los que predican el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, las cuales cosas anhelan mirar los ángeles. O sea, vemos aquí que está apuntando que no eran para ellos, pero estamos ya dentro de los límites del tiempo, sino para nosotros. Continúa hoy en el día presente. Amén. Aún ahora el presente siglo apunta también hacia el Calvario. Por eso es muy importante saber qué fue lo que ocurrió en el Calvario, que tuvo en el corazón y en la mente de Dios desde antes que el mundo fuera. Voy a establecerle un principio en esta tarde. En todo tiempo siempre van a haber dos realidades. Hay una realidad visible, física, natural, que es la verdad empírica, la que nosotros podemos palpar por nuestros sentidos. Pero hay una realidad que es invisible, que es sobrenatural y que es espiritual, y que nosotros no podemos palpar con nuestros sentidos naturales. Ahora mismo en este lugar están esas dos realidades. Quiero que estemos conscientes. No voy a poder señalarle las dos realidades en todo el tiempo, pero habrá un momento donde les voy a señalar las dos realidades. Ahora, reciba esto en su corazón. Ahora mismo nosotros no estamos mirando. Ahora mismo lo que nuestros sentidos pueden palpar es: yo estoy aquí, usted está allá, usted puede tocar el de al lado, usted puede escuchar con sus sentidos naturales. Pero actualmente hay una realidad que nosotros no podemos ver.
Cuando se estaba adorando a Dios había una realidad que no veíamos. Había una que no podíamos palpar con los sentidos. Podíamos percibirlo con los sentidos espirituales, pero no podíamos. Cuando percibimos la presencia de Dios, fueron con los sentidos espirituales, no con los sentidos naturales. Había una atmósfera diferente, ¿no? Invisible, sobrenatural, espiritual, como la hay ahora mismo acá. Amén. Este principio yo quiero establecérselo para que estemos conscientes de esto todo el día. Recuerde, hay dos realidades. Amén. Lo que son los 3 primeros capítulos del Génesis es todo el meollo de lo que es toda la Biblia. Porque todo lo que viene después de ahí son las consecuencias, el desarrollo y la solución final de lo que sucedió acá. Recuerde que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, Dios ideó el universo. Su poder, su sabiduría, su inteligencia, lo creó todo. Y lo trajo a la existencia. Lo trajo a la existencia rompiendo el silencio. Lo trajo a la existencia con su palabra. Demostrando Dios así su autoridad, el poder de su palabra y que su palabra se cumple. Amén. Dios amó el mundo perfecto que Él creó. Dios amó a Adán, el hombre perfecto que Él creó. Y tanto al universo como al hombre, Dios le dio propósito y función. Y tanto el universo como el hombre cumplía su propósito y ejercían su función. Y Dios estaba satisfecho. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Entonces Dios preparó un huerto para el hombre en la tierra. Prepara un huerto, pone 2 árboles en el mismo centro del huerto, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, del cual era agradable a los ojos, era bueno para comer, del cual dijo Dios: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Todos sabemos, voy ahí a grandes rasgos, todos sabemos que Adán y Eva comieron del árbol, desobedecieron a Dios. Un día ellos voluntariamente decidieron desobedecer a Dios. Cuando Satanás se materializó en una serpiente y le habló, cuando ellos creyeron, escuchen, como ellos creyeron a la serpiente lo que les decía, la semilla, la palabra que salió de boca de la serpiente, que venía de Satanás, esa semilla germinó, el germen germinó. Se cumplió, escuche bien, se cumplió en la ley del Génesis. En el Génesis, en la creación, Dios dio una ley. 6,000 años después, aprobada por la ciencia, aprobada por la biología y descubierta, porque todas las leyes, lo único que los hombres hacen es descubrir lo que ya Dios estableció desde el principio. Cuando Dios creó los árboles, ¿qué dijo? Árboles con sus frutos, los frutos que tengan semillas y que la semilla cayere sobre la tierra. ¿Por qué? Porque en esa semilla iba lo que hoy se conoce como el DNA, el DNA. Allí iba el código genético en esa semilla para dar la clase de vida conforme al código genético que ya Dios le hubiera puesto. Amén. Por eso un árbol de manzana solo puede dar manzana. Porque cuando la semilla cae en tierra y germina, la vida que hay en esa semilla tiene un código genético puesto por Dios. ¿Qué dijo él? Que cada uno según su especie, según su género, al igual que los animales. Amén. Dios estableció esa ley en Génesis. 6,000 años después, los hombres la descubren. Ahora bien, la misma palabra semilla, germen, se emplea también en las Sagradas Escrituras para la palabra que sale de la boca. Pedro dice que fuimos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. Amén. Cuando nosotros dice hemos nacido de simiente, simiente es semilla, el germen. Como es de simiente incorruptible, porque es la palabra de Dios.
La palabra de Dios es una semilla que viene con un código genético incorruptible. Cuando nosotros lo creímos, se nos predicó el evangelio y nosotros creímos, esa semilla germinó en ti y produjo en ti la clase de vida que había en esa semilla. Por cuanto era la vida de Dios, la naturaleza de Dios, produjo en ti santidad. Produjo en ti anhelo de justicia, obra de justicia. Produjo en ti todo de lo que Dios es. Amén. Pero cuando el diablo habló a Adán y Eva y ellos creyeron, esa semilla también germinó en ellos y adquirieron una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque en ese momento, para que nos entendamos, fue como si nacieron ellos también de nuevo, como si hubieran nacido otra vez. Adquirieron una nueva naturaleza, un germen, una vida que era conforme a la naturaleza de la vida de la boca de donde salió. Como salió de la boca del diablo, produjo en ellos la naturaleza caída, diabólica. Amén. La vida que te impulsa a ir siempre en aras del poder, de la honra, de la gloria, todo lo que le pertenece a Dios, todo lo contrario. Y se manifiestan los frutos de la carne. Amén. Ahora bien, cuando la mujer comió no pasó nada. ¿Cuándo fue que se promulgó el pecado? El pecado se promulgó cuando el hombre comió. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene simiente. El que tiene la simiente, el germen, la esperma, es el hombre. ¡Aleluya! Y el hombre es el que la lleva. La mujer recibe, concibe, germina en el vientre. Pero el hombre es el que lleva los elementos que van a producir la sangre. La vida de la carne en la sangre está. Y el hombre es el que lleva el germen, es el que lleva la semilla, lleva la esperma con esa clase de vida que dice Pedro que es vana porque ha perdido el propósito. Como los perdieron Adán y Eva cuando pecaron, ellos perdieron el propósito para el cual habían sido creados. Entonces, tomando ya esto aquí, entendemos ahora un versículo bíblico que dice que por un hombre entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte. Así la muerte pasaron a todo. Amén. Así que varones, esta es la verdad. Amén. Pero nosotras somos iguales responsables, cuidado, somos igualitas responsables. Amén. Ok, entonces entendimos esto acá, ¿verdad? ¿Cómo es? Cuando nosotros escuchamos decir o decimos, ¿verdad? Que el que no es creyente es un hijo del diablo. No es a manera de insulto, ahora entendemos esto, sino que es la verdad de la palabra de Dios. Es la verdad bíblica. Porque traemos la naturaleza satánica. Somos hijos de Satanás, del diablo, porque hemos nacido de él. Amén. Cuando venimos a Cristo, somos adoptados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es una verdad terrible, pero es la verdad. Amén. Es la verdad. Y para ser adoptados por Dios, tenemos que nacer otra vez y ser engendrados por el Espíritu Santo y adquirir la naturaleza de Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué hombre con esa naturaleza podrá vivir jamás contrario a ella? Por eso el poder del pecado en ella nos llevaba esclavos y esclavos y esclavos al pecado. Necesitamos
alguien que nos salve. Necesitamos un Salvador. Amén. Aleluya. Vamos a continuar. Dice la palabra de Dios que tan pronto ellos pecaron, sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Algo pasó en ellos, tan pronto ellos pecaron. ¿Qué sucedió en ti cuando tú naciste de nuevo, pero naciste de Dios? Tú sentiste que algo cambió en ti, ¿verdad que sí? Sentiste que fue quitada tu culpa, que fue quitado el peso de tu pecado. Tú sentiste que ya tú no hablabas solo. Tú sabías que Dios te escuchaba. Por algo tú supiste que algo nuevo había en ti. Amén. Tu voluntad rebelde se hizo sumisa a la de Dios. Comenzaste una búsqueda, una necesidad. Algo pasó cuando ellos adquirieron la naturaleza satánica. Algo cambió en ellos. Sus ojos fueron abiertos. Y vino la malicia, vino la maldad. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y dice la palabra de Dios que buscaron hojas de higuera para cubrirse. Amén. Pero en ese mismo instante, Dios promulga castigo contra la mujer. Promulga castigo contra el hombre. Contra el hombre. Maldice la tierra. Maldice la serpiente. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escuche esto. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. La enemistad era entre ti, Satanás, y la mujer. Entre la simiente tuya y la suya, y la simiente de ella. La mujer no tiene simiente. Ya se estaba anunciando allí algo milagroso, algo que iba a ser sobrenatural. Amén. Y la suya. En ese momento, Dios está declarando la guerra. Aleluya. En ese instante comenzó la gran batalla. Pero Dios también en ese instante predijo quién ganaría. Aleluya. Le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la suya. Esta, refiriéndose a la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. O sea que Dios, desde antes de la fundación del mundo, lo planificó y desde el comienzo declaró quién vencería. Aleluya. 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 Cuán grande es el Dios al que nosotros le servimos. Amén. Y conforme Él lo dictaminó, conforme su decreto, así mismo su palabra se cumplió. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aunque ellos se cosieron delantales de higuera para cubrir su desnudez, su vergüenza delante de Dios, ellos iban ahora a tener que aprender que eso no era suficiente, que no hay nada que el hombre pueda hacer para cubrir su vergüenza, para cubrir su desnudez delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jehová Dios hizo al hombre túnica de pieles y los vistió. Ahora Dios, para vestir al hombre y a la mujer con túnica de pieles, tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que matar un animal, tuvo que matar un cordero. Y esta realidad, al ellos presenciar el sacrificio, ellos iban a aprender una realidad. Escucha una cosa, recuerde que ellos acaban de pecar. Recuerde que ellos fueron creados con una inteligencia perfecta, con un entendimiento perfecto, con un razonamiento perfecto. Todas esas cosas se iban a ir deteriorando poco a poco. Ellos se habían convertido ahora en pecadores. Iban a ir pecando, y cuanto más pecado, mucho más iban a ir apartando del conocimiento perfecto de Dios y del entendimiento perfecto de Dios. Pero acababan de pecar. Todavía ellos no lo habían perdido todo. Todavía ellos podían entender perfectamente. Todavía podían ellos razonar y entender lo que estaba sucediendo. Y ellos presenciaron el sacrificio y se dieron cuenta que hubo necesidad de matar un animal, la vida de un animal por la de ellos. Se dieron cuenta que hubo que hacer una expiación. La sangre del animal fue de expiación por la vida de ellos mismos. Ahora la descendencia de ellos serían a imagen y semejanza de ellos. Ya ellos habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios, habían perdido, tenían una nueva naturaleza, y ahora los hijos que ellos tuvieran en lo adelante iban a nacer con la misma naturaleza que ellos habían adquirido, la naturaleza satánica, la naturaleza diabólica, la naturaleza de pecado. Amén. Y así ha venido sucediendo, amados queridos, hasta el día de hoy.
Amén. Hasta el día de hoy, recuerde, la vida de la carne en la sangre está. Y dice la palabra de Dios que de una sangre, de una, hizo Dios el linaje de todos los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cuando nosotros entendemos esto, se nos quita la ilusión de pensar que un día vamos a habitar en la luna. Él dice que prefijó los límites de la habitación del hombre. Se podrá visitar, pero tendrán que regresar o quedarse en el espacio. Pero Dios dice aquí que de una sangre, por eso fue que fue pasando a todos los hombres, hizo el linaje de los hombres. Amén. Y de todo el universo, amado querido, es un privilegio que la tierra, el planeta Tierra, chiquitito así, le plació a Dios crear al hombre. Y fue a este planeta donde el Hijo del Hombre vino a visitar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Entonces ya ellos sabían, había algo que Dios quería que toda la humanidad supiera. Y si Dios quería que toda la humanidad supiera, ellos tenían que saberlo, ellos pasarlo a su descendencia, de generación en generación, hasta el día de hoy tenían que saber algo. Y era que solamente a Dios se iban a poder acercar por medio de la sangre. Y únicamente por medio de la sangre. Más tarde, Dios diría a su antiguo pueblo en el libro de Levítico, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado. Yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas. Ella misma hará expiación por las personas. Y en el libro de Hebreos también leemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y fue allí mismo en el Edén donde por primera vez se vio un sacrificio, se derramó sangre. El cordero que fue sacrificado para redimir, ¿no?, a Adán y a Eva, que profetizaba al Cordero de Dios, a Jesucristo. Y fueron vestidos, ¿no?, con su piel, la túnica de piel, le apuntaban hacia la justicia de Cristo con la que nosotros seríamos revestidos. Amén, es maravilloso. El pecado y la muerte comenzaron a reinar, las dos armas del diablo. El pecado y la muerte reinaban. Pero Dios comenzó de una vez a restaurar, comenzó la restauración del hombre. Y no queriendo Dios que el pecado se perpetuara. Allá el hombre no podía ahora seguir viviendo dentro del huerto. Porque si el hombre seguía viviendo dentro del huerto, ahora que tenía la naturaleza de pecado, iba a vivir para siempre. El pecado se iba a perpetuar. Y nunca jamás el hombre podría ser reconciliado con Dios. Entonces dice Jehová Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros. Sabiendo el bien y el mal, no voy a hacer que alargue su mano y tome del lado de la vida y viva para siempre. Y entonces Dios arroja a Adán del huerto del Edén, pone querubines, una espada ardiendo que se revolteaba por todas partes para impedir el camino del árbol de la vida. Adán es echado fuera del paraíso y cae al terreno de Satanás, donde él había plantado su reinado. Había plantado su reino con todos los demonios, aquella tercera parte de todos los ángeles que le siguieron, con dos armas. Ahora él reinaba con la muerte y con el pecado. Pero Adán tampoco fue arrojado fuera del paraíso. Recuerden que les dije que Dios iba a comenzar ahora a restaurar al hombre. Y lo primero que tenía que hacer para restaurar al hombre y eliminar el pecado era echarlo fuera. Pero también lo echó fuera con dos armas. También Adán salía armado. Adán salió primero con el arma, la promesa de una simiente que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Aleluya. Y salió también con túnicas de pieles que apuntaban a la justicia con la que serían revestidos. Amén. Y era una promesa que Dios el Padre les había dado. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Tengo que ir brincando, hermano, porque hay tantos detalles que no puedo entrar, porque se nos haría muy tarde. Porque la sentencia ya había sido dada, la paga del pecado es muerte. Para tratar ahora con el pecado, ustedes saben que hay un antiguo pacto, Antiguo Testamento como conocemos. En ese antiguo pacto Dios estableció un día de la expiación y comenzaron los sacrificios de animales.
Ahora bien, los sacrificios de animales nunca iban a poder quitar el pecado. Dios sabía esto. Dios siempre lo supo. Eso solamente iba a apuntar al verdadero Cordero de Dios. ¿Por qué no iban jamás a quitar el pecado? Porque la vida del animal es diferente a la del hombre. El hombre tiene espíritu eterno. El animal es material, es terrenal, la vida del animal. Es material y es terrenal. Y el pecado es un asunto de índole espiritual. Entonces, ¿quién podría quitar el pecado? Tendría que ser un hombre que fuera perfecto. Primeramente, un hombre que hiciera un sacrificio voluntariamente. Este hombre tenía que ser eterno y tenía que ser perfecto. Tenía que ser alguien que voluntariamente se ofreciera a pagar el precio. Porque el hombre que pecó lo hizo voluntariamente. Tenía que ser perfecto, porque el hombre que se perdió en el Edén fue un hombre perfecto. Y tenía que ser eterno, para que pudiera quitar para siempre los pecados del pasado y del futuro. Y los pudiera quitar todos eternamente. Amén. Así que solamente Dios es perfecto, Dios es eterno. Solo Jesucristo podría hacerlo. Amén. Aleluya. Entonces hay un pequeño diálogo entre el Hijo y el Padre, registrado en el libro de los Hebreos. Entendemos que es un diálogo, pero solamente quedó escrito como un monólogo, porque es cuando el Hijo está respondiendo. Y está en el capítulo de Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos 5, 6 y 7, como hasta ahí, escuchamos al Hijo decir, por lo cual entrando en el mundo dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Escucha esto. Miren qué lindo. Esas fueron las palabras del Hijo hacia el Padre. Ahora aquí está registrado que esta fue lo que el Hijo habla al Padre. Ahora el autor del libro de los Hebreos, ya en el versículo 8, 9, 10, nos va a explicar el sentido espiritual de estas palabras. Dice ofrendas y sacrificios, ni holocaustos, expiaciones, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se hacen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Escuche, ahora está explicando el autor. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Lo que quería decir con esto es, quítalo primero para establecer esto último. Quita los sacrificios. Y ahora ven con el sacrificio de mi propio cuerpo. Voy a entrar ya en materia más. Con el sacrificio de mi propio cuerpo. Y dice el versículo 10, en esa voluntad, cuando dice aquí que vengo para hacer tu voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. ¿Ven? O sea que el Padre prepara cuerpo para el Hijo. El Hijo va a asumir un cuerpo humano para, en ese cuerpo, poner en ese cuerpo, presentarlo como ofrenda para sacrificarlo con todos los pecados del mundo sobre él y el Padre verter sobre él la copa de su ira. Para que nosotros fuésemos santificados en la ofrenda de su cuerpo. Vamos a ir entrando ya ahora en materia. La encarnación fue el primer capítulo de esta empresa. El apóstol Pablo nos dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a todos los que estaban bajo la ley y recibiésemos la adopción de hijos. Dice, el apóstol Juan nos dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación era necesaria por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él participó de lo mismo para que mediante su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ya comienza ahora ya con la empresa. Dice, así fue como aquel siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En su nacimiento los ángeles cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Había llegado el que iba a ser la paz con el hombre y Dios.
era la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y cuál era la buena voluntad? ¿Recuerdan? Que en ese cuerpo que acababa de nacer, nosotros fuésemos santificados por la ofrenda de ese cuerpo. Ahora bien, Jesucristo había llegado a la tierra. Pero ¿quién sería realmente Jesucristo? Jesucristo, escucha, hermano querido, es el personaje más impactante en toda la historia, que causó más impacto en toda la historia de la humanidad. Cuando usted conoce a Jesucristo, ya usted entiende que no hay nadie grande, que solamente Él es grande. Es el personaje que causó más impacto. No solamente cambió el sistema del calendario, uno antes de Cristo y después de Cristo, sino que produjo y sigue produciendo un cambio radical en la vida de los hombres. Aleluya. Unos decían que era un maestro, otros decían que era un profeta, otros creían que era un gran conquistador. Los sacerdotes lo llamaron loco, pero las Sagradas Escrituras no nos dan lugar a ninguna de estas opciones. Las Sagradas Escrituras nos dicen claramente que Él es Dios manifestado en carne, que el Hijo de Dios hecho hombre venía a la tierra con un mensaje que ningún hombre jamás se hubiera podido imaginar. Jesucristo, aleluya. Aleluya. Jesucristo fue el único hombre que trajo consigo las credenciales, sus propias credenciales. Mucho antes que Él naciera, que Él apareciera en escena, fue profetizado su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, cosa que de ningún otro líder religioso ha sucedido. Jamás se profetizó acerca de Buda, jamás se profetizó acerca del Papa, jamás se profetizó acerca de Rousseau, acerca de Smith, acerca de Elena White y de ningún líder religioso. Aleluya, como se profetizó de Jesucristo toda su vida. Aleluya, hace aproximadamente 2735 años hubo un profeta llamado Miqueas que profetizó el lugar donde habría de nacer. Estamos hablando de 735 años antes de su nacimiento. Y profetizó diciendo: ve aquí, tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus días son desde la eternidad, sus salidas son desde la eternidad. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No solamente nos dijo que nacería en Belén, también nos dice que era eterno. Sus días eran desde el principio, sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero el profeta Isaías, aún antes de esos 2750 años, 750 años, 15 años antes que Miqueas, también profetizó que sería un nacimiento milagroso de una virgen. Profetizó el nombre como se llamaría, que nos iba a indicar la naturaleza divina de él. Y dijo: el Señor nos dará señal, aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel. Emmanuel significa, como todos sabemos, Dios con nosotros. Nos fue anunciada su misma naturaleza. En el capítulo 7, 2 capítulos luego, el mismo profeta también anuncia su humanidad y su divinidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Aleluya! Como niño es nacido, es ahí su humanidad. Como hijo nos es dado, es ahí su divinidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Amén. Así que las profecías todas anunciaban acerca de Jesús. Él era el único que vino a la tierra
sabiendo quién era él, de dónde venía, a qué venía y para dónde iba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que no hay un hombre como nuestro Salvador. A su nombre sea la gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Comienza su ministerio a los 30 años de edad, bautizado por Juan. Primeramente él lo introduce y dice, lo señala, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es bautizado por Juan, dice la palabra de Dios, que cuando él entró a las aguas, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo desciende sobre él, se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ese momento se cumple una profecía también de Isaías. Una vara saldrá del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese era Jesús. ¡Aleluya! Ungido para el ministerio. Dice la palabra de Dios que seguido del bautismo es llevado por el Espíritu al desierto a un ayuno de 40 días para ser tentado por el diablo. Porque era necesario un ayuno de 40 días y ser tentado por el diablo en su humanidad. Escuche, yo le estoy hablando del hombre Jesús. En su humanidad, el peso del ministerio que él iba a iniciar, el peso de ese ministerio. Él sabía que el destino de la humanidad, el destino de los hombres iba a depender totalmente de él. Y el peso y la carga de lo que él iba a hacer necesitaba que él fuera fortalecido espiritualmente, que fuera fortalecido emocionalmente, físicamente y en todas formas. Entró al ayuno. El tentador fue hacia él. Todos sabemos que fue tentado. Primeramente fue tentado a poner en duda que fuera hijo de Dios. Fue tentado a dudar de su divinidad. Y fue tentado también. Él fue tentado a ser desleal. Él fue tentado a que él pudiera recuperar el mundo sin ir a la cruz, sin pagar el precio. Él fue tentado en su lealtad, en su fidelidad de su misión. Pero él sabía que el destino de los hombres, el destino de todos nosotros dependía de él. Si él no iba a la cruz, iba a recuperar al mundo, pero el mundo iba a seguir sin Dios y sin esperanza. Y por eso en ese momento el diablo lo tentó, pidiéndole que se postrara ante él. Postrarse ante él no tiene del todo que significar que él se doble. El simple hecho de que hiciera lo que él le decía, que lo recibiera sin ir a la cruz, ya es postrarse. Cuando hacemos las obras del diablo, nos estamos postrando ante él. Porque al que obedecemos es al que servimos realmente. Y Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás, al Señor, y solamente ante tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Amén, amén. Jesús inicia su ministerio, busca a 12 hombres del burgo. Durante 3 años y medio, Él le está enseñando. Él le está manifestando, le está demostrando su poder sobre los demonios, su poder sobre las enfermedades, su poder aún para resucitar muertos. Y como él sabía a qué había venido, cuando van a subir a Jerusalén para celebrar las últimas Pascuas aquí en la tierra con sus discípulos, dice que subiendo a Jerusalén le dice, subamos a Jerusalén. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los sacerdotes, a los escribas, para que lo condenen a muerte, y será entregado a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten, lo crucifiquen y resucite al tercer día. Nadie jamás pudo en la vida saber de una manera tan ordenada y cronológica lo que le iba a acontecer. Él sabía que lo iban a entregar. Él sabía por quién sería entregado. Él sabía a quién lo iban a entregar. Y él sabía para qué iba a ser entregado. Solamente un hombre llamado Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
víspera hora de su crucifixión, está celebrando las Pascuas con sus discípulos y va a usar los dos últimos elementos que serían símbolos y son el pan y el vino. Todavía hasta ahí no se había inaugurado todavía el nuevo pacto. Utiliza estos dos símbolos que iban, con el que él iba a establecer el fundamento sobre el cual se establecería el nuevo pacto. Pero hasta este momento todavía eran símbolos, el pan y el vino. Amén. En esa noche, después de lavar los pies a sus discípulos, después de la traición de Judas, Judas lo traiciona. Él, después que Judas sale, él se levanta entonces y dice: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado y Dios sea glorificado en él. Luego él anuncia la negación de Pedro, anuncia la venida del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Los capítulos de Juan 14, 15, 16. Y ya poco antes de salir del aposento alto, hace una oración que todos conocemos, y es la oración del capítulo 17. Y en el primero y segundo versículo dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Lo próximo es ya que están en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, allí la agonía, la angustia de Jesús está llegando ya a su clímax. Dice la palabra de Dios que él le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice la palabra de Dios que de su frente el sudor caían como gotas grandes de sangre, caían a la tierra. Ahora bien, escuche esto. No quiero apelar a sus emociones. Quiero que usted reciba esto bien en su espíritu. La palabra de Dios dice que caían gotas grandes de sangre a la tierra. Jesús estaba en ese momento padeciendo una hematohidrosis. Eso es algo que permite que la sangre de los vasos capilares, o sea, era tanta la presión que él estaba sintiendo, que la sangre pasó de los vasos capilares a las glándulas sudoríparas e hicieron que la sangre saliera no como sudor de su frente, y cayeran como grandes gotas de sangre a la tierra. Ahora bien, ¿qué era lo que estaba ocasionando a Jesús? ¿Qué era lo que Jesús estaba pensando? Yo quiero, imagínenselo. Váyanse allá al huerto y él está orando. ¿Qué estaba pasando en él en ese momento que ocasiona esto? Y que él está bajo una presión tan grande, tan fuerte, que lo llevó a orar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él sabía, él sabía que si él daba lugar, que si su corazón cedía un instante, él sabía que si su voluntad cedía un instante, él sabía que si a pesar de toda la presión infernal que estaba él en ese momento recibiendo, él sabía que si por un segundo pedía al Padre 10 legiones de ángeles, nosotros todos estuviéramos perdidos. Y eso lo impulsó a decirle: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces la misma oración, 3 veces con la misma conclusión. Pero ¿qué era lo que él estaba pensando? No era por la cruz. A veces queremos apelar a las emociones y presentarlo sangrante, y estaba sangrante, y presentarlo con corona y como sangraba, para coger pena al hombre que sufría. Y es verdad que sufría como hombre en su carne, sí, es verdad. Pero hubieron muchos antes crucificados que él, y hubieron muchos más todavía después de él. Amén. Entonces, ¿qué era lo que ocasionó a él en esa presión? Era el momento, aquella hora novena, aquel instante donde todo el pecado sería puesto sobre él. Él se haría pecado, y a él le pareció en un instante, porque él era muy santo aún en su humanidad, que no iba a poder soportarlo. Aleluya, aleluya. La agonía de Jesús, amado, era que él se haría pecado. Y él sabía que en ese instante la ira del Padre iba a ser volcada sobre él. Él iba a ser el recipiente. Amén. Él sabía que para salvar al hombre tendría que satisfacer la justicia divina, porque la paga del pecado
era muerte. Amén. Cuando vinieron a prenderlo, ya él tenía paz y la gracia que lo adornaba nos deja saber que su voluntad estaba completamente alineada con la voluntad del Padre. Amén. Aleluya. Recuerde que él fue tentado en todo, pero sin pecado ninguno. Después fue arrestado allí en el Monte de los Olivos y en menos de 24 horas fue sometido a 6 interrogatorios. 3 de los judíos, Anás, Caifás y el Sanedrín, y otros 3 de Pilato, Herodes y Pilato. Todos querían matarlo, pero ninguno se atrevía a asumir la responsabilidad. Entonces Pilato le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Le dice, tú lo has dicho. En ese instante de una vez se agarraron los romanos porque era un oprobio contra el emperador y los judíos porque él se había declarado hijo de Dios, y enseguida lo condenaron a muerte y a muerte de cruz y le crucificaron. Amén. Recuerde, le voy a recordar 2 realidades: la que el hombre ve y la que el hombre no puede ver. Amén. Vamos a entrar ahora en una profunda realidad. Amén. Ahora él está crucificado. Allí alrededor de aquella cruz están todos amontonados. Había allí un montón de gente, se habían agolpado, ¿no?, alrededor de la cruz. Ellos podían ver una realidad natural. Ellos podían ver un hombre condenado a muerte. Ellos podían ver un hombre, sus ojos veían un hombre siendo crucificado. Ellos veían un hombre ensangrentado, un hombre escarnecido. Ellos podían ver un hombre maldito de Dios, porque maldito era el que era colgado en una cruz. Lo que ellos no podían ver ni entender era que en ese instante se estaba llevando a cabo el juicio más trascendental de toda la historia de la humanidad. Lo que ellos no podían ver era que de ahí iba a depender el destino de los hombres, inclusive el de ellos. Lo que ellos no podían entender era que era Dios y no ellos quien estaba juzgando a su propio Hijo por todos nuestros pecados, el justo por los injustos. Amén. Esta era la realidad que ellos no podían ver. Ya el profeta Isaías lo había profetizado siglos de anterioridad. Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Aunque en él no hubo maldad ni hubo engaño, con todo Jehová lo quebrantó y lo sujetó a padecimiento. Amén. Todo había sido profetizado acerca de él. El mundo estaba allí. El mundo estaba allí representado. Estaban los griegos, estaban los judíos, estaban los romanos. El mundo de la sabiduría, de la cultura, el mundo de la conquista y el mundo de la religión. Estaban todos representados. Dice la palabra de Dios que estaban allí los amigos, los enemigos, los escarnecedores, y que todos se burlaban del que moría en aquella cruz en agonía. Meneaban la cabeza y se burlaban. Para la cultura de ese tiempo, para la sabiduría de los griegos de ese tiempo, eso era algo irracional. Para los judíos, eso era una locura. Los judíos pedían señales. Los judíos querían ver poder. Los griegos pedían sabiduría. Lo que ellos no pudieron ver ni entender, que Jesucristo era poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Pero no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría de Dios en misterio, oculta desde los siglos, predestinado para nosotros, para nuestra gloria. Sabiduría que Dios ocultó, que los príncipes de este siglo no lo pudieron entender, porque si lo hubieran entendido, jamás hubiesen crucificado al Señor de gloria. ¡Aleluya! 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 En la hora tercera Jesús fue crucificado. Esta es la realidad nuestra como cristianos, hermano. En la hora tercera fue crucificado. A la hora sexta, dice la palabra de Dios que vino una densa niebla sobre la tierra.
una oscuridad sobrenatural. Pareciera que la tierra se puso de luto. Pareciera que era la hora de la potestad y de las tinieblas. De la sexta hasta la novena. A la hora novena era la hora a la que Jesús se refería cuando dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Esta era la hora a la que Jesús también se había referido cuando dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero esta también era la hora temida, la hora de la cual Él dijo un día: ahora está turbada mi alma. Mas ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pues para esta hora he llegado. Glorifica tu nombre. Y se oyó una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esta era la hora temida, era la hora a la que Él pensaba en el huerto de Getsemaní, cuando entró en profunda agonía y oró 3 veces: si es posible, Padre, quita de mí esta copa, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A la hora novena se escucha un grito de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Que Jesús no sabía por qué era desamparado. Si Jesús no hubiera sabido, el Padre le hubiera contestado: porque soy santo y tú hecho pecado. Pero Jesús sabía. Jesús sabía por qué lo abandonaba. ¿Y por qué gritó Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús quería que nosotros hoy y todos los que a través de las edades escucharan esta palabra, Él quería que supiéramos que en ese momento algo grande y terrible estaba sucediendo. Lo que los hombres no podían ver era que en ese momento Él estaba siendo expuesto como propiciación. La justicia de Dios estaba siendo satisfecha. El Padre estaba derramando su ira sobre el pecado, y ese recipiente era su propio Hijo amado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un grito de angustia. En el mundo espiritual, en el mundo que no se podía ver, Jesucristo en aquella cruz se le fueron puestos todos los pecados. El del ladrón, como si él hubiera robado. El del fornicario, como si él hubiera sido un fornicario. El del adúltero, como si él hubiera sido adúltero. El del homosexual, como si él hubiera sido homosexual. ¿Usted está entendiendo eso? Que todos esos pecados, como si él los hubiera cometido, para que tú y yo hoy fuésemos justificados. ¡Aleluya! 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 Los mentirosos, como si él fuera un mentiroso. Y todos los pecados por terrible. El de los asesinos, como si él fuera un asesino, un homicida. Todos los pecados que usted se pueda imaginar. Piensa, no imagine demasiado, pensemos en lo de cada uno. Puestos sobre él, como si él los hubiera cometido. Eso estaba pasando en ese momento. El Padre, le fue repulsión al Padre. Y por eso gritó de angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El precio estaba siendo pagado. Aleluya. Qué difícil es entender que en aquella cruz el Padre fuera glorificado en el Hijo en esa forma. Pero ¿qué es glorificar? Sino manifestar los atributos de Dios. Manifestar en nuestras vidas lo que Dios es. Eso glorifica al Padre. En aquella cruz Jesús manifestó el amor de Dios. En aquella cruz Jesús manifestó la santidad de Dios. En aquella cruz Jesús manifestó la justicia de Dios. El Padre estaba siendo glorificado en el Hijo, porque el Hijo satisfizo la justicia del Padre. Estaba satisfaciendo la justicia de Dios. Estaba pagando el precio del castigo. Amén.
El precio del castigo de nuestros pecados, porque Dios había en su paciencia pasado por alto los pecados pasados, pero con la mira, escucha esto bien, pero con la mira a ese momento. Para el Padre, le voy a decir algo muy importante, todos los pecados anteriores que Dios había dejado pasar no habían sido castigados. Dios lo dejó pasar, pero fue esperando ese momento con la mira de manifestar su justicia en su propio Hijo, a quien Él no perdonaría. Para que de esa forma Él, el Padre, sea el justo y el que justifica. Ahora, ¿tú entiendes lo que esto conlleva? Dios esperó ese momento para demostrarnos que Él es tan justo que cuando su Hijo, su amado Hijo, cargó los pecados, no lo perdonó. Dejó caer toda la ira. Ahora, hemos nosotros de pensar que nos vamos a salir con la nuestra, que nos va a perdonar, cuando ni aún Él quería manifestar su perfecta justicia. Y a su propio Hijo descargó su ira para que ahora Dios, con toda la ley, es el justo. Y Él puede justificar a todos aquellos que son por la fe en su Hijo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y toda boca queda callada. Y el que no se arrepiente y va al infierno, bien ido se irá. Y los ángeles van a aplaudir porque Él es justo. Porque Él es justo, porque Él es justo. Y todos los redimidos van a aplaudir. Sí, amén, 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 porque Él es justo. No crean que nadie va a llorar. Los justos, los santos van a aplaudir. Mi Dios es justo, Él es justo, Él es justo. Es la verdad. Él no manda a nadie. El hombre se va solito. La decisión es suya, es mía. Él no manda a nadie. El precio está siendo pagado. Le escuchamos decir, consumado es. Y seguidamente en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús gritó, vamos rapidito esta. Cuando Jesús gritó, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó, ya estaba el precio del pecado, ya ha sido pagado. El velo del templo que separaba el lugar santo del santísimo se rasgó de arriba abajo, ya simbolizando de que ya la presencia de Dios ya no se manifestaría más allí. Amén. Pero sucedieron otras cosas. Lo primerito, al grito, en tu mano encomiendo mi espíritu, el velo se abrió. Un temblor. Las rocas, las piedras se partieron. Y dice la palabra de Dios que santos, sepulcros de los santos se abrieron. Ahora bien, este fue un terremoto especial. Este fue un terremoto de la voluntad de Dios. La mano de Dios estaba detrás de ese terremoto. Los geólogos dicen que un terremoto tiene un movimiento lateral y tiene otro que es vertical. Un temblor de tierra puede tener uno de los dos o lo pueden tener los dos. Pero este temblor de tierra, la Biblia dice temblor de tierra, para mí que fue un terremoto, tenía los dos. Tuvo el lateral y tuvo también el vertical. Porque los geólogos dicen que el vertical rompe las piedras hacia arriba. Y dice que las piedras se rompieron. Amén. Y tuvo que haber uno lateral para que se abrieran los sepulcros de muchos santos. Ahora bien, este fue un terremoto especial. No se registra ninguna casa caída. No se registra. Y un terremoto trae estragos. No se registra que ninguna vida murieron. Se registra que sepulcros de los santos, de muchos santos, se abrieron. Pero escuche, no fueron los sepulcros de todos, fueron los sepulcros de muchos santos.
O sea, que si aquí hubo un sepulcro de un impío, ese se quedó cerrado. Fue el sepulcro del santo. Este es impío cerrado. Este santo se abrió. Este santo se abrió. Este santo se abrió. ¡Aleluya! Aleluya. 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 Vamos un poquito más para dejarlo ya resucitado.
Amén. Aleluya. Fíjese que el velo no se rasgó por el terremoto. Primero se rasgó el velo y luego vino el terremoto. Amén. Algo maravilloso. Aleluya. Esas tumbas que fueron seleccionadas de los santos y se abrieron. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo resucitó, dice que muchos santos visitaron la ciudad de Jerusalén. ¿Qué les parece? Amén. Cuando el terremoto cesó, las 3 cruces estaban intactas. Las 2 de los lados no importarían mucho, pero había una, la del medio. Tenía que preservarse, porque tenía que ser sepultado y resucitado al tercer día, para testimonio a todas las generaciones, hasta el día de hoy, de lo cual damos nosotros testimonio. Amén, amén, aleluya. La muerte estaba de fiesta, se creyó que la iba a poder detener, pero Jesús mismo había dicho, por eso me ama el Padre. Nadie me quita la vida porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Por eso me ama el Padre, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Y fue así, amado, como al tercer día Jesucristo se levantó glorioso de entre los muertos, declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Él era el autor de la vida y se levantó glorioso y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. Él lo destruyó en su carne. Él cumplió toda la ley. Ahora daba paso a la gracia y comenzaba la gracia. El poder del pecado era la ley y él la cumplió toda perfecta. Vivió una vida perfecta. Cumplió, satisfizo la justicia de Dios y abrió ahora la puerta a un nuevo pacto, a la dispensación de la gracia de la cual somos nosotros partícipes. El Padre fue glorificado en el Hijo en aquella cruz. Jesucristo fue un sacrificio. Jesucristo, la muerte de Jesús fue un sacrificio, fue vicaria, fue propiciación, fue sustitución, fue expiatoria, fue victoriosa, fue redentora. El Padre fue glorificado porque satisfizo la justicia divina, pero también el Padre glorificó al Hijo. Dice la palabra de Dios, y póngase de pie porque esta usted se la tiene que saber. Y vamos a recitarlo. Recuérdese que nos vamos a preparar para una adoración exuberante. Amén. Y vamos a recitar cuando Dios lo exalta hasta lo sumo. Allá pues en vosotros, dijo el apóstol Pablo, para dar el comiencito. El sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Aleluya. Qué maravilla. Le damos gracias al Señor. Yo quiero ir bien rapidito porque no quiero que se apague nada de todo esto. Nada. Me gusta mucho dejar las riendas al Espíritu Santo, porque Él lo hace mejor que todos nosotros. Amén. Él sí que sabe hacerlo. Aleluya. Gracias, Señor. Un versículo. Estuvimos hablando, ¿no?, de todas las cosas, de que les dije que antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos,
todo apuntaba al Calvario. En el presente tiempo todo apunta hacia el Calvario. Pero también después de este siglo, en el siglo futuro, también todo apuntará hacia el Calvario. Amén. Un versículo les voy a dar rápido. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿No? Le dijo a Juan. Las cosas que has visto se refería al capítulo 1 de Apocalipsis, el Cristo glorificado, después que Jesús ya siendo glorificado, después más o menos de 60 años de su ascensión, estaba Juan en la isla de Patmos, ¿no? Estaba cautivo, estaba preso por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, se refiere a las cosas que has visto cuando Él se le presentó de una manera maravillosa, glorificado, ya no aquel corderito, ya no el siervo sufriente, ahora el soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, que como sigue estando todavía. Luego las cosas que son el capítulo 2 y el capítulo 3, que es la era presente de la iglesia, donde le envía el mensaje al ángel de la iglesia. Y algo aquí muy particular es que el mensaje no es a las iglesias, el mensaje es al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, porque el pastor de la iglesia es responsable de todo cuanto suceda en su iglesia, amén, de la ofrenda que se le presenta al Señor, y a todo, completamente de todo, es responsable de lo que se enseñe y de lo que se hace, amén. Entonces al ángel de la iglesia, entonces dice, y las cosas que sucederán después de estas. Una vez que se termina el mensaje a los ángeles de las 7 iglesias, entonces vienen las cosas que sucederán después de la era de la iglesia. Por supuesto, ya entendemos que eso es del capítulo 4 hasta el 22. No podríamos dar en una tarde del capítulo 4 al 22, pero vamos a tocar un poquito el 4 y el 5. ¿Qué les parece? Amén. Porque es aquí donde le dice, ahora sube acá. Dice, yo la voz primera, la que le sonaba como trompeta. Le dijo, sube acá. La primera voz fue la de Jesús, en el capítulo 1, versículo 10. Y le dijo, sube acá. Y ahora el Señor nos dice a nosotros, ven, sube, sube. Aunque yo creo que ya subimos. Maravilloso, aleluya. Pero en este momento le dice a Juan, sube acá. Como diciéndole, deja ahora lo tuyo, deja ahora lo natural. Sube ahora a lo mío, a lo sobrenatural. Ven, porque te voy a mostrar cómo se me adora aquí en mi gloria. ¡Aleluya! Ven. Mira cómo le va a mostrar ahora el trono y la adoración. Ven cómo es que se adora aquí en mi gloria. Mira cómo me da en mi gloria. Amén. Claro, no vamos a poder partir cada cosa que significa, pero sí voy a poder establecerle siquiera un par de principios rápidamente en el 4 y en el 5. ¿Qué les parece? Y vamos a ver allí, va a haber un instante donde vamos a mirar hacia atrás a las glorias del Calvario para que vean que después de esta todo apunta hacia la gloria hasta el final. Porque aún la restauración de todas las cosas fue ¿por qué? Por la gloria. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Vamos, Biblia en mano. El que tenga Biblia en mano, vamos a Biblia en mano. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En el instante, dice Juan, estaba yo en el espíritu. Usted ve, entró en otra realidad. Su cuerpo quedaba allí en Patmos, pero en el espíritu, él subió. Y dice, voy a ir leyendo rapidito. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Lo primerito que vio fue un trono, el trono de Dios. Y por supuesto en el trono se manifestaba la santidad y la gloria de Dios. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Estaban vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león.
El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir: aleluya. La visión de estos 4 seres vivientes la tuvo también Isaías, y ese es el único lugar donde encontramos llamados serafines, y viene de una palabra que significan ardientes. También tiene la visión el profeta Ezequiel, y Ezequiel nos da algunos detalles que no tenemos en aquí. En Ezequiel lo llama querubines, y son una especie de ángeles muy exaltados. Son una especie de ángeles muy espirituales, muy exaltados, que guardan la gloria del trono de Dios. Están continuamente. Amén. Los vio Isaías también. Dice que tienen 6 alas. Y Ezequiel nos da algunas instrucciones de que con 2 cubren sus ojos. Están tan enfrente del trono de Dios que cubren con 2 alas sus ojos por la indignidad que sienten de mirar la gloria de Dios. Con 2 cubren sus pies, porque ellos están conscientes que el lugar donde están es santo. Con 2 vuelan para ejecutar la voluntad de Dios. Ahora bien, para nosotros entender un poquito, cuando ellos dicen: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Para nosotros entender esto, tendríamos que entender un poquito lo que es la santidad y la gloria de Dios. Pues nosotros hemos leído, nos hemos acostumbrado siempre a leer y a decir que ellos van antifonamente: santo, 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 y uno hacia el otro, y lo repetimos, pero ellos no lo repiten a la manera que nosotros lo decimos. Cuando ellos dicen: santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, no lo hacen como nosotros hacemos: santo, gloria a Dios, como ya lo hemos tomado como un modismo cristiano, unas veces como muletillas, a manera de rezo. ¿Cuánto entienden que a Dios no le gusta el rezo? Como algo repetitivo. Amén, santo, gloria a Dios. A veces ni se escucha qué es lo que se ha dicho y decimos gloria a Dios, y a veces le estamos dando gloria a Dios porque a alguien le dieron un machetazo. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Yo lo he escuchado eso. Hermano, y me rajaron la cabeza. Gloria a Dios, bendito sea. ¿Entiendes? Yo le escuché eso, mire, en mis inicios del pastorado. Y me quedé. Entonces yo entendí muy desde el principio que uno tiene que tener entendimiento, escuchar. Para yo decir amén, yo tengo que saber a qué le digo amén. Para yo decir gloria a Dios, tengo que decir a qué le estoy dando yo gloria a Dios. ¿Comprenden? Estos jóvenes están frente al trono de Dios. Y ellos están: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es. Y cuando hacen así y ven una manifestación, otra manifestación de la gloria: ¡ay, santo, santo, santo! No soportan mirar hacia el trono, no soportan contemplar la gloria de Dios. Y a la medida, o sea, cuando ellos van mirando la gloria de Dios y van mirando diferentes manifestaciones de la gloria de Dios, ellos son inspirados, provocados. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y Dios frente a ellos se va engrandeciendo y se va engrandeciendo y se va engrandeciendo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¡Ay, santo, santo, santo es el Señor! Entonces, lo que provoca en ellos el santo, 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 son inspirados por la gloria, la santidad y la majestad de Dios. Y Dios no recibe ninguna otra adoración que no sea provocada por esa inspiración, que no sea inspirado por Él mismo. Amén.
Aleluya. Yo creo que de ahora en adelante vamos a tener cuidado cuando decimos santo, santo. Aleluya. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo: Señor, digno eres. Ahora bien, cuando estos 24 ancianos escuchan y se postran y tiran su corona. Ahorita vamos a tocar un poquito los 24 ancianos. Pero cuando ellos tiran su corona, vestidos de blanco, con corona, yo creo que ya vamos enfilando, ¿no? ¿A quiénes se refieren? ¿A quiénes están representando? A los redimidos. Y tiran sus coronas. Los voy a dejar ahí. Y tiran sus coronas. Vamos a ver ahorita. Y le dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, ellos le adoran, pero tienen una motivación: tú eres digno, porque tú creaste todo. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Tienen entendimiento por qué adoran al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte. Él continúa describiendo. Vi un ángel fuerte que pregonaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y miró en el cielo: ¿quién es digno? Y vio los querubines y dijo: no son dignos. No han hecho nada para ser dignos de ellos. Y Miguel tampoco es digno. Y Gabriel tampoco es digno. Y no encontró a nadie, ningún ángel era digno. Miró a la tierra y dijo: oh, el Papa, no es digno. Abraham tampoco es digno. Moisés tampoco es digno. Buda no es digno. La pastora Mili no es digna. Los cristianos no son dignos. La justicia que tenemos no es innata. Nos ha sido dada, es la justicia de Jesús. No hay digno en la tierra. Y debajo de la tierra, ¿hay alguno digno? No se oyó palabra. Y dice Juan: y ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se halló alguien digno de abrir el libro, de desatar sus 7 sellos, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de aún mirarlo. Llegué aquí que un anciano me dijo: no llores, que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El león de la tribu de Judá. ¿Sabe? Es el título glorioso de Jesús. Fue dado cuando Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, poco antes de morir. Bendijo a Rubén, bendijo a Zabulón, bendijo a Neftalí. Y fue uno por uno, y cuando llegó a Judá, le dijo: tus hermanos te alabarán, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. ¡Aleluya! Lo veía como un cachorro, porque estaba mirando sobre la primera venida, hablando, pero ahora en el Apocalipsis, él es el león de la tribu de Judá. Dice: raíz de la raíz de David. Jesús mismo es el que dice en Apocalipsis 22. Él es el que dice: yo soy Jesús y he enviado mi ángel para que le dé el mensaje a las iglesias. Yo soy la raíz de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos, estaba en pie como un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó, escuche esto, él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, ¿qué pasó en ese instante cuando él vino y lo tomó? Todavía no lo ha abierto. Solamente lo tomó. Vamos a ver. Y cuando hubo tomado el libro, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron delante del Cordero. Todos tenían copas de oro, arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de abrir el libro, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Escucha ahora, escucha. Él solamente tomó el libro, no lo ha abierto. Tomó el libro y solamente al tomarlo se postraron en adoración. ¿Por qué? Este libro contenía los juicios finales de la humanidad. Los juicios finales que abrirían entonces la puerta para la inauguración del reino mesiánico. Cuando ellos dicen, digno eres, recuerde que los 24 ancianos también tiran su corona. Cuando ellos tiran la corona, una corona le da gloria y majestad a la persona que lo lleva. Usted entra a una habitación y hay una persona con una corona y sus ojos se van a ir allá. Esa persona tiene una gloria, ¿verdad que sí? Cuando ellos cogen sus coronas, se postran delante del Cordero y le dicen, digno eres de recibir, digno eres, la palabra está digno eres. Y tiran la corona. La acción de tirar la corona, lo que le están diciendo con ello es, esta corona te pertenece a ti. Toda la gloria es para ti, porque tú fuiste inmolado. Es por causa de la gloria del Calvario que he ganado esta corona, pero te pertenece a ti. Tú me la has dado, pero toda la gloria te pertenece a ti, porque tú fuiste inmolado. Aleluya. Tirar la corona es entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que lleguemos a ser, todo lo que lleguemos a tener es porque tú fuiste inmolado. Que nada nos pertenece por nosotros mismos, nada hemos adquirido por nada que hayamos hecho que fuera hallado digno delante de Dios. Cuando solamente lo abre, solamente lo toma y se postran y adoran, lo hacen porque en ese libro, fíjese bien, en ese libro estaban contenidos los juicios finales. Ellos sabían que había llegado la hora, que ya había llegado el momento de que comenzaran a ejecutarse los juicios. Y ellos sabían que el único digno de ejecutarlo era el Cordero. Porque por el pecado todo fue sujeto a vanidad y esclavitud. Pero iba a ser por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que todas las cosas iban a ser reconciliadas en Él, las mismas que están en el cielo y las que están en la tierra. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud para reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Todo fue por las glorias del Calvario. Amén. Fíjese qué maravilloso que Ezequiel vio el trono, pero lo vio en su tiempo y en el presente. Pero Juan no solamente lo vio en su presente, él vio lo que venía en el futuro y las cosas que sucederán después de estas. Amén. Por eso Ezequiel no vio los 24 ancianos,
porque ya los 24 ancianos están apuntando a nosotros, los redimidos. Solo los redimidos pueden decirle, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Aleluya. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Hoy somos lo que somos gracias a las glorias del Calvario. Porque allí el Padre fue glorificado en el Hijo y el Padre glorificó también al Hijo. Amén. Tanto el Padre como el Hijo fueron glorificados para que nosotros también un día alcancemos una gloria. La glorificación de este cuerpo donde ya habrá ausencia de pecado. Y aquella naturaleza de la que le hablé ya no será más. ¿Entendieron? Aleluya. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Y su número eran millones de millones que decían a gran voz. Ahora, ustedes van a ver aquí ahora, en este momento. Yo voy a querer que el coro suba. Vamos a escuchar ahora 7 palabras que el Espíritu Santo escogió. Estas 7 palabras son totalmente contrario a lo que el mundo veía en la cruz, contrario a lo que ningún hombre hubiera podido adjudicar a la cruz. Amén. Pero el Espíritu Santo precisamente cogió esas 7 palabras. Entonces yo voy a querer que usted se ponga de pie. Aleluya. Nos vamos a unir a esa adoración. Y decían, cada vez que yo le grite una, usted va a decir con todo su corazón, si usted lo cree así, amén. Pero un amén que tiemble este lugar. Aleluya. Coja aire, coja aire. Porque aquí comenzamos ya nuestra adoración. Aquí comenzamos. Cuando yo termine, el estruendo más grande que podamos hacer. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno de que nos gastemos por Él. Él es digno de que te humilles ante Él. Él es digno que con toda tu fuerza, con tu voz, hoy tú le alabes. Él es digno. Él es digno de que tú le reconozcas. Él es digno de que tú le confieses. Él es digno. Así que deje su compostura, porque Él es digno. Aleluya. Dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero y a la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Voz que clama en el desierto es una presentación de la Iglesia Cristiana Campamento de Jehová de Davenport, Florida. Estamos localizados en el 109 Lake Davenport Boulevard en la ciudad de Davenport, Florida. Para horarios y servicios, llámanos al 863-420-2730.
420-2730. Dios te bendiga y hasta una próxima vez.